Ya está aquí el maestro Raúl Díaz. Vamos a ver si nos contesta. Es nuestro director aquí, Nora Arellano. El maestro Raúl Díaz, a ver si hay chance de saludarlo de una vez. Ojalá. Maestro Raúl Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí Buenas está tardes. nuestra invitada, Noralicia Arellano. ¿Y qué tal, Nora? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está, maestro? Bien. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Aquí, qué gusto estar con ustedes. sí, qué bueno que que aceptaste la invitación, la verdad. Y fíjate que me entusiasma mucho la labor que están haciendo en el Poli y sobre todo porque yo siempre he creído que los centros de educación superior deben tener mucho criterio humanista en el sentido, y esto que están realizando una profunda raigambre humanista. Efectivamente, fíjate que sí, estos últimos años hemos dado más énfasis a todo esto que es el humanismo, ¿no? Porque si bien el Poli se considera como la escuela o la universidad, vamos, de superior que es técnico, que es ingeniería, que es técnica al servicio de la patria. También tenemos como de los objetivos propiciar todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues se le ha dado poquito realce y ahora, pues al menos en Culiacán hemos tratado de fomentarlo más, tú has sido testigo y ese es ahorita nuestra labor y con mucho gusto la hacemos, la parte esta de lo que es arte, cultura, humanismo, cuestiones sociales, desarrollo social. Así que pues, estoy contento, muy contento que te unas ahora a nosotros en esta conferencia, en este ciclo, y te lo agradezco mucho. Y maestro, fíjese que en esto, por ejemplo, ahora con la pandemia, estas herramientas son de grandísima utilidad y aún sin la pandemia pues, seguirán siendo y han sido muy buena herramienta. Pero a veces me pregunto cómo sería la realidad si no lo tuviéramos. Sí, en realidad, ¿qué persona no escuché ya? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta modalidad? Dice Ah, Nora. claro, sí, 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 definitivamente que es se convirtió en nuestro único medio de contacto. Así es. Sí, gracias a Dios. Sí, afortunadamente, fíjate, cabe decir que nosotros en el Politécnico ya tenemos muchos años trabajando en la modalidad de distancia. Tenemos Y un me ha servicio tocado. propio de videoconferencia, hemos hecho maestrías, licenciaturas, o sea, tenemos una gran trayectoria en esto, muchísimos años, de modo que cuando menos a mí no me impacta tanto el uso de la tecnología o la modalidad en la que nos estamos comunicando ahora. Tú misma, Nora, hace 2, 3 años diste una conferencia con nosotros, tú estabas en Los Mochis y nosotros En el estábamos acá, Poli igual que ahora, ¿no? En el y en Poli de allá, Mazatlán. por el Sí, sistema de videoconferencia del Poli, exactamente. Ahora la ventaja con esto Sí, del Zoom es que en la casa, en la oficina, desde el baño, donde quiera, puedes hacer la charla, ¿no? No pasa nada. así es. Sí, sí, te aviso de una vez, Nora, materia. voy a entrar a una reunión, eh, Adelante, maestro. pero no en este momento, te voy a escuchar un tiempo, mi reunión es 5:30, quizás me tenga que Ok, salir, muy pero bien. quiero Gracias. escucharte. Claro. Gracias. Déjenme recuperar aquí un documento. ¿Ok? Bueno, ya tenemos a audiencia. Luego tenemos otra actividad, ¿no? Tenemos que vamos a adelantarnos un poquito. Sí, adelante.
Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes, qué gusto que nos acompañen. Es nuestro segundo día de la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, una actividad que estamos realizando desde el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional, con la afortunada colaboración de muchísimas instituciones, organizaciones sociales y personas profesionales estudiosos del género, de tal suerte que hemos construido entre todos una agenda variada, una agenda muy interesante que habrá de desarrollarse del 8 al 12 de marzo, eh, que está construida por cursos, talleres, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros. Toda la agenda, todo este programa de actividades puede consultarse en nuestro portal de internet. Esto se los vamos a poner ahora mismo también en el chat de esta sala de Zoom. Decirles además que ya pueden comenzar a registrar su asistencia en el formato que ya les hemos incluido. Bien, nos hemos convocado esta tarde para escuchar y participar de la conferencia que hemos denominado Paridad de Género, Política y Toma de Decisiones, que será ofrecida por nuestra amiga, la licenciada Nora Alicia Arellano Chávez. Nora Arellano es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una larga trayectoria y experiencia en la administración pública en los 3 niveles de gobierno, por lo que, entre otros, fue síndica municipal de Topolobampo, secretaria de Cultura y Acción Social y fue, además, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Todo esto en el municipio de Ahome. Más allá del servicio público, Nora Arellano se ha destacado como una incansable gestora social y promotora cultural. Ha participado también en política, una también acertada trayectoria en ese sentido, amante de la vida y de las artes. Nuestra invitada cultiva una diletante pasión por la poesía y es de todos conocido, de mucho tiempo atrás, su bella elegía al puerto de Topolobampo, de donde es nativa. Quiero, sin más preámbulo, darle la palabra a nuestra querida amiga Nora Arellano Chávez. Adelante, Nora. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos Morales, por la presentación. Es un gusto enorme estar esta tarde de marzo, los idus de marzo, aquí con ustedes en el Politécnico. Muchas gracias al maestro Aguilar por estar también con nosotros y a todos quienes vayamos a tener ahora esto que yo llamo una conversación, más que un monólogo. Aun cuando no hablamos en la expresión de las ideas, nosotros vamos a ir teniendo una retroalimentación, porque a pesar de que quizás yo tenga más que hablar por el encargo de ahora, ustedes en su pensamiento van a tener pues una reflexión sobre las cosas y el tema que hemos elegido para esta tarde. Me gustaría mucho, no sé, compartirles el documento sobre el que he estado trabajando para el tema. Sin otro preámbulo, voy a hacer ya que esté en la pantalla de antemano a quienes estén conectadas y conectados. Muchas gracias. Dispensarnos esta hora de su tiempo, que es una hora de vida. Muchas gracias. Pues el tema que elegimos esta tarde es primero política y toma de decisiones. Quizás son 3 conceptos muy amplios, pero para mí en el ejercicio de la vida pública creo que son 3 temas que están ligados, vinculados, y que la paridad de género tiene mucho que ver con el ejercicio de la política, pero aparte ese ejercicio de la política tiene que ver con un análisis, con una responsabilidad y con fuerza para la toma de decisiones. O sea, en términos muy coloquiales, les tengo que decir
que esto es junto con pegar. Yo sé que así, en esos términos, vamos a ir haciendo las precisiones correspondientes. La Mafalda es uno de los personajes preferidos, yo creo, de muchos los que estamos aquí en la sala. Y dice, pues yo opinaría que, pero mejor no tocar el tema. Durante mucho tiempo, décadas, quizás siglos, milenios, ha habido temas que nos han sido negados a las mujeres por nuestra condición de mujer. Uno de ellos era el tema político. La política, como ustedes saben, se circunscribe al espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres no accedíamos al espacio público. Por tanto, no podíamos participar, mucho menos llegar de alguna manera franca, aunque hay excepciones en la historia, no podíamos llegar al punto culminante de la toma de decisiones, mucho menos pensar que la paridad de género como un gran concepto que ya nos incluye en ese espacio público y nos da nuestra fuerza ciudadana real, el poder ciudadano real que debemos de tener al igual que los varones. No teníamos, no era, entonces algo de lo que no podíamos hablar, o era gente, o era un círculo muy íntimo, y así pues hay varias historias que a lo largo del tiempo se da, no porque la mujer estuviera negada del entendimiento de las cosas, hay una carga cultural en ello, es porque la mujer no teníamos de alguna manera el reconocimiento de lo que podíamos hacer, porque ejemplos claros hay muchos en nuestra propia historia, pues Leona Vicario, la corregidora, o sea, mujeres de voz y de acción y de reconocimiento en su época, en la organización entre mujeres y hombres para hacer tales y cuales cosas. Yo siempre pienso en Aspasia, la compañera de Pericles, por ejemplo, en la Grecia clásica, como muchas de las ideas se dice, o muchas de las cosas que Pericles pudo proyectar y pudo hacer, que fue, pues, que marca la edad de oro de la cultura griega, el siglo de oro, o sea, con Pericles, que fue un extraordinario gobernante y un hombre, pues, muy, merece una mención aparte, ¿no? Pero Aspasia estaba ahí, ya era una opinión. En el caso de nosotros, quien opinaba mucho, pasó todas las pruebas y ahí estaba nuestra querida Juana y Ramírez, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía un pensamiento. O sea, la mujer no es que haya estado ayuna a la sociedad de ella. La mujer, por cultura, por formas culturales, estábamos unos pasitos atrás. La educación vino a ponernos en ese sitio tan importante de la igualdad, que es lo que tenemos. Ayer conmemoramos, ya sabemos que no es celebración, es conmemoración. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En todo el mundo, las mujeres, este día recordamos con mucha voluntad, con mucho deseo de libertad, de justicia, de equidad, de igualdad. La lucha de tantas mujeres que se ha escrito con dolor, con sufrimiento, con sangre, donde las mujeres tomamos ese día como una bandera de nuestra propia creación de conciencia. La ONU siempre determina un tema en cada día. Ahora que estamos en medio todavía, ya cumpliendo un año de la declaración de la pandemia en el mundo, la ONU nominar el día de ayer con el tema Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. A mí me llamó mucho la atención la utilización del término futuro. Entonces me llama la atención porque la vida es en presente. O sea, no está, porque quizás en esta utilización de la palabra futuro, lo que en el presente tenemos, de alguna manera, la ONU no siente que tenemos toda esa categoría y lo sabemos nosotras. Lo sabemos exactamente que no hemos llegado a la igualdad sustantiva aún. En los hechos todavía las mujeres
no tenemos ese reconocimiento total, ni nos hemos apropiado totalmente a cabalidad del espacio público. Nos faltan muchas cosas todavía, pero estamos en proceso y yo creo en lo personal que vamos bien. Eso es lo que tenemos. Al título le pusimos primero paridad de género y yo aquí sí me quiero detener más porque yo siento que cuando el concepto de la paridad de género, lo que representa, lo que es, cómo nos incluye, y vuelvo a insistir y voy a insistir siempre en el espacio público, que es dejar la casa al mundo de las decisiones y del poder, las mujeres, si manejamos bien este término, cuando entramos en la vida política o hacemos un ejercicio de la política, muchas de las personas o de las mujeres que ustedes conocen y que yo conozco, y los ciudadanos tengan interés por la política. La política es algo a la que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos de tener una participación, un acceso y ser un tema del cotidiano a nosotros. No algo alejado allá, como a veces lo reducimos solamente a una historia de cosas. No, algo que se viva, algo en lo que se participe, algo en lo que uno su idea y su decisión. La entendemos y vamos a ser muy claros en esto. Igualdad política entre mujeres y hombres, ahí tiende la paridad de género. Lo enmarco de una vez en la parte de la igualdad política, porque no solamente se circunscribe al campo de la política, es toda nuestra integración como sociedad en todos sus elementos, la paridad tenemos que buscarla y tiene que ser y tiene que venir obviamente desde la casa. Pero la paridad política con todo un refuerzo legal que vamos a ver casi al final, nos da la idea de que ya por ley este reconocimiento del 50% para las mujeres y 50% para los varones en las candidaturas a cargos de elección popular y el nombramiento de cargos por designación, ya ven ustedes, los gabinetes paritarios, esta idea hay, esta contratación, que si es un hombre, se continúe y se contrate una mujer. O sea, en muchos esquemas de nuestra vida, en la normalidad de la vida, ya veremos este bagaje cultural tan importante que tiene que ver con hombre, con mujer, con hombre, con mujer, tratando de conseguir equilibrios en todo sentido de la vida. Pero ahorita yo quisiera circunscribirme a la parte política, porque al final esta base cultural que nosotros logremos hacer va a proyectar lo que podamos hacer en igualdad con los niños, con las niñas, quizás en esa idea del futuro de la ONU, tendremos nosotros una sociedad donde no tengamos que distinguir si alguien por ser mujer vale menos o alguien si es hombre vale más. Eso es muy importante. Y yo puse aquí, puntualicé esta parte de junio de 2019, cuando se da ya esta parte bien en nuestra constitución política, donde la paridad de género ya se considera en todo. O sea, qué importante es. Acuérdense que hubo una constitución, la de México moderno, en 1917, que sí decía, pues, todos los mexicanos por nacimiento, etcétera, etcétera, que ha tenido otras reformas, pero a pesar de que nosotros ya era como en esta parte considerados en ciertos derechos de las mujeres, el derecho al voto no lo logramos hasta el 47 en las municipales y a partir del 53 la logramos en la parte federal para todos, con una elección excepcional que se da en Baja California en el 54, ya en el 55 las mujeres tuvimos acceso al voto universal. A veces me jale un poquito esta cuestión de las veces, y me la como, pero yo espero que me estén escuchando bien, para transmitir bien la idea, ¿no? Compartir con ustedes. La paridad, ¿qué pretende la paridad? Equilibrar la sociedad. Por eso tiene que tener un marco legal, un soporte. ¿Por qué? Porque esto que nosotros sabemos que debe ser natural, que debe ser lógico, que no tendríamos ni por qué discutirlo, a veces no se percibe así.
Y a veces hay gente que tiene la idea todavía de que las mujeres no tenemos por qué estar en posición y el marco legal ha servido para ello. Qué importante. Y no tenemos mucho. Apenas 2014 es otra fecha significativa para nosotros. Y hace 7 años apenas que había ese reconocimiento a la paridad. Ya en la Constitución, les repito, quedó establecido la paridad total en todo. Me enteré por tu papá que a ti les negaron el crédito que pidieron. Esta apertura en los espacios de participación política de las mujeres, ¿por qué tiene que darse? Yo he escuchado a muchos compañeros varones, yo creo ustedes también, y mujeres no recuerdo, pero varones sí, que cuando se da de hecho la idea de que nosotros fuéramos ya a la mitad, o sea, al 50% en las representaciones, ¿por qué? ¿Y dónde están las candidatas? ¿Y cómo le van a hacer? ¿No? ¿Qué movilidad tienen? ¿Cómo se van a refaccionar? O sea, temas que van desde el financiamiento, otra cosa como si no tuviéramos nosotros la capacidad para llegar a construir nuestra participación en el espacio público. Vean ustedes cómo de alguna manera, aunque ya estamos iniciando la tercera década del siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, cuando se da en el 2014, ahora que se da en el 19, estas cuestiones de la paridad en un marco legal, cómo nosotros todavía tenemos que estar culturalmente trabajando las cosas de nuestra participación, el derecho natural y ya legal que tenemos de estar en la escena pública, de estar en los temas políticos, de estar en la idea de que lo hagamos. Y esto es una apertura, es total, es general. Y todas las mujeres, en cualquiera que sea la elección de su forma de participación política, o sea, su partido político, su organización no gubernamental, donde también hay una opinión y un acceso a las formas que conllevan al poder, ahí está. Y sirve para todas, absolutamente para todas y para todos. El asunto de la igualdad, acuérdense, siempre es un asunto no solo de mujeres, es un asunto de mujeres y de hombres. Y ya la tenemos. Pero miren ustedes, esto es más profundo todavía, porque los derechos humanos, que al principio tampoco nos reconocían, había una carta de los derechos humanos de los hombres, ¿no? Tampoco aparecían, no estamos visibles, esa visibilización que a muchos por el las pues les cae mal, en términos no lo quieren, les agrede que nosotros andemos insistiendo en el lenguaje incluyente, en el que nos ponga visibles, pero ahí está. Y esta normatividad, hacernos nosotros con una base, con un criterio en los derechos humanos, lo único que hace es descubrir también esta parte de humanidad que nosotros somos, los derechos inalienables que tenemos, esta carga que va con nosotros y esta fuerza que antes no reconocíamos, a veces ni nosotras mismas, de nuestras posibilidades y de la fuerza que como ciudadanas tenemos y como ciudadanos, hombres y mujeres, nuestras libertades están fundamentadas, nuestros derechos básicamente en los derechos humanos, empezando por el principal, el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad, derecho a una alimentación. O sea, todo lo que tenemos, derecho a la salud en estas épocas de pandemia. Imagínense ustedes todo lo importante. Y hay 2 convenciones que la mayoría que está en el manejo de los temas las trae y ha impulsado esto. Yo siempre les digo, en el 75, cuando en México se realiza la primera convención que tiene que ver con los derechos de la mujer, recuerden cómo pasaron cosas. En ese entonces yo tenía 13 años en el 75 y en segundo de secundaria. Perfectamente recuerdo todas las repercusiones que hubo en ese sentido. Y a partir de ahí todos los cambios y todos los acuerdos que ha tenido que realizar, impulsar, fomentar la Organización de las Naciones Unidas.
Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, mucho de lo que hemos vivido, de la fortaleza cultural que ahora podemos tener en términos de la paridad de las cosas, viene de ese análisis que hacen las Naciones Unidas después de su constitución para ver cómo estaba el mundo y cómo estaban las legislaciones. No salíamos muy aprobados. La mayoría de los países en el mundo, la mujer era negada en sus derechos. Y sí le debemos a esa organización internacional de la que México es suscrito, que nosotros tengamos esa conciencia. Y estas convenciones tan importantes para la eliminación de todas las formas de discriminación que tenemos las mujeres, que fue una, la CEDAW la conocemos por la sigla en inglés, y la otra convención, la de Belém do Pará, en Brasil, lleva a cabo y tiene que ver con una forma de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ustedes saben que nosotros en nuestra legislación tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos una ley de igualdad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos que tener leyes que nos hablen de que somos iguales y leyes que digan que no debemos ser discriminadas? Porque existe la desigualdad y porque existe la discriminación. Ojalá un día se abroguen esas leyes. Ojalá un día no las necesitamos porque sea natural para hombres y mujeres vivir en condiciones de igualdad. Pero mientras, todas esas acciones que se están llevando a cabo para que nosotros tengamos un sustento, para que nosotros tengamos una protección, para que transitemos el espacio público y el espacio privado, muy importante. No olvidemos estas partes de violencia tan acendradas en nuestra cultura, desafortunadamente, que se originan la mayoría de las veces al interior del lugar donde deberíamos de estar más seguras que nuestras casas. Hay mucho por hacer. México, que ha suscrito esos acuerdos, esos tratados, México tiene que cumplirlos. Entonces, sí ha habido una voluntad política en los gobiernos para hacerlo, pero también hay que reconocer ese marco, esa fuerza que viene de la organización internacional y que ha impulsado. Porque está bien hacerlo, está bien agradecerlo. A este segmento yo le puse una idea, muchas ideas, porque creo que la manera en que nosotros compartamos cómo pensamos, lo que somos, lo que deseamos, cómo nos gustaría vivir es importante. Y así como 4 breves reflexiones que les voy a pasar ahorita rápido tenemos en la gente, también nosotros en nuestro espacio, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en la universidad donde ustedes van, dan clases o hacen investigación, en los lugares donde uno está en su propia familia, en su hogar, en su casa, con los parientes, con los amigos. Qué importante es ir acrecentando esta cultura. Imaginen. Chimamanda, ella es una escritora de Nigeria. Fíjense el concepto. La cultura no hace a la gente, no hace la gente. La gente hace la cultura. Sí, la cultura es una construcción humana. Sí es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, o sea, no la tenemos. Entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Yo lo pondría más amplio el término diciendo, como ella empieza, la gente hace la cultura. Entonces, las mujeres y los hombres podemos construir esa cultura que tiene que ver con plena humanidad. ¿Qué es plena humanidad? Pleno goce de los derechos humanos. ¿Sí? La protección de las leyes en el espacio público y en el espacio privado. Que la voz de la mujer se escuche. Que por ser mujeres no tengamos que sufrir algunas acciones donde como objeto, como cosa somos vistas. Que se reconozca la valía, el aporte de la mujer a la construcción del gran edificio social.
en cada parte, en cada localidad, en cada estado, en cada país. Las mujeres somos una parte importantísima para generar cohesión, para fortalecer familia, para que la sociedad sea una sociedad más justa, más igualitaria. El feminismo, ya sabemos, afortunadamente ha ido cambiando los términos de referencia, y a mucha gente le asusta el término, incluso a mujeres. No, yo no soy feminista, porque siempre piensan en términos del feminismo como lo hemos aprendido, como que sea un movimiento grosero, que viene antinatura, que es agresivo en sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, a mí me gustó mucho esta definición de la filósofa Angela Davis, que dice, el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Vean qué bonito. El feminismo, repítanlo, es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. ¿Quieren usar otra palabra? Somos ciudadanas. Otra palabra, somos seres humanos a plenitud. ¿Por qué importa? ¿Importa? Porque la manera en que tengamos conciencia de lo que nosotros somos es lo que podemos hacer. En la manera en que nosotros recibamos con gusto esta parte de naturaleza que tenemos, de un ser social que debe tener toda la fuerza y todo el vigor para actuar en sociedad. En esa medida estamos adelante y no debe asustarnos el término, un término que es contrapuesto del machismo. El machismo desciende, nos subaja, nos niega, nos atora, nos pone trabas. El feminismo, por el contrario, como yo lo conozco, lo reconozco y trato de presentarlo en mi forma de vida, el feminismo es un movimiento ascendente que busca poner a la mujer en una tesitura de igualdad, nada más. Una mujer no es más que un hombre, pero por ningún motivo es menos. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque al final, en mi humilde opinión, nuestro avance, a donde vamos, no es una idea de terminar con algo, es una idea de emparejarnos, de llegar a la parte de igualdad, de decidir, porque igual los compañeros varones son extraordinarios, se han propuesto muchas cosas de bien a la humanidad y en el quehacer social, y no todos las personas son iguales, como no todas las mujeres tampoco somos iguales. Ibsen es el de la casa de muñecas, el autor noruego. Nuestras sociedades masculinas, decía, fíjense, en sus tiempos, este reconocimiento que hace, qué importante, o sea, para mí fue un clavo así muy bien puesto. Nuestra sociedad es masculina, dijo, y hasta que no entre en ella la mujer, será humana. O sea, hay una profundidad en el concepto. Hay una idea de cómo nosotras, por nosotras, nuestra presencia en el espacio público, en estar juntos, hombres y mujeres, eso le da dignidad al concepto de humanidad, de humanismo. Milenios han pasado, siglos han pasado, sin una correcta y perfecta participación de la mujer en el quehacer social. ¿Se imaginan ustedes todo lo que se ha perdido? ¿Se imaginan todas las ideas que han muerto con millones, miles de mujeres que se llevaron con ellas, lo que ellas pudieron aportar al quehacer social en cualquier ámbito? Nomás porque eran mujeres, sus ideas no valían. Si eso no les duele a ustedes que me están escuchando, sean hombres o sean mujeres, pues tienen corazón de roca. Pues tiene que doler esta parte de negación. Y este dolor tiene que ser un resorte que nos impulse a ir más adelante, a querer igualdad, a educar a niños y a niñas, adolescentes, en una idea de igualdad, de respeto. Kofi Annan ya falleció. Kofi Annan fue secretario general de la ONU y fue un gran aliado, un gran impulsor de las mujeres en el mundo.
La igualdad de las mujeres, decía Kofi, debe ser un componente central en cualquier intento para resolver problemas sociales, económicos y políticos. Vean también cómo se resume y cómo se resuelve el por qué la igualdad. No podemos descansar un solo día sin que empecemos en crear una sociedad igualitaria. Porque la igualdad eso nos va a dar, ese equilibrio, esa necesidad. ¿Cuántas cosas no vemos en las acciones de gobierno, en la toma de decisiones, todo el poder, donde la voz, la perspectiva, el sentido femenino, la mujer como tal, no en contraposición, pero sí acercando una perspectiva nueva, una visión diferente, una actitud diferente para la resolución de las cosas. Eso es importante. ¿Qué tenemos nosotros? En esto de la paridad, yo espero que tengamos ya más o menos haya quedado una idea clara. Que ustedes lo manejan perfectamente, hombre, pero pues es una recordadita para todo y para todas. Y entramos a la política. Si algo me ha interesado siempre, creo que estaba en la primaria, era el estudio de la cosa pública. O sea, no, esa palabra todavía no la conocía. Un día me enteré que existían, como vamos aprendiendo en la vida, pero la política es la sustancia que logra la cohesión de las sociedades. Sin política, simplemente el ser humano no hubiera desarrollado. Y, con la base sí, pero más allá del sum politicón citado por los griegos, padres, en la democracia y en nuestra cultura occidental, esta parte de la política, que precisamente no viene del griego, y Aristóteles, ¿no? Aunque Aristóteles no crean que era muy con nosotras las mujeres, bueno, son entornos, son situaciones, bueno, dejamos un ladito eso. Se da esta parte de idea e identificación de lo que es la política. La política la hemos reducido mucho, la hemos hecho a veces pues muy chaparrita, no porque los chaparritos sea malo, ¿no? Pero, o sea, la hemos hecho, ¿cómo le digo? Pues para usar el término de chiquito, pues le hemos negado, le hemos puesto muchos ropajes, la hemos disfrazado de muchas cosas y no la creemos, es lo peor. ¿Saben por qué peor? Porque la política en sí misma, la política es algo bueno, benéfico, adecuado. Que el ejercicio de hombres y mujeres en política no sea el que debe ser, es otra cosa. La política es lo demás, como cada quien lo quiere interpretar, lo quiere hacer, es su problema y por eso mismo la sociedad tiene que tener las calificaciones a la actuación de los políticos y de las políticas. Pero la política en sí misma, el tema, el concepto, lo que representa, para lo que sirve, lo que es un concepto puro, es un concepto simple y es un concepto que nos ayuda a ustedes, a mí, a todos, a estar y transitar en sociedad. ¿No es grandioso? Imagínense, ¿cuántos somos? 7.500 millones de seres humanos sobre el planeta ahorita, más o menos. Imagínense México, 127 millones de mexicanos. Imaginen su comunidad, su barrio, su colonia. O sea, si no tuviéramos un esquema de cómo relacionarnos y cómo tener una forma política de relacionarnos, sería un choque tremendo de ideas y de desorden para todos. Nos ayuda a organizarnos la política. Y la política nos sirve para buscar el poder público. Y ahí se va poniendo ya la cosa más interesante. Porque entonces, si tú estás convencido del ejercicio político, entonces el para qué es el poder público, el qué y el para qué. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Para qué quieres estar en un ejercicio político? ¿Para qué? Para servir, para servirte. La primera gobernadora en este país, Griselda Álvarez, en Colima. ¿Qué hace Griselda Álvarez? Que dijo, a mí me encanta esa definición de política.
Dice, la política es el arte de servir y no servirse. Bien, la política es el arte de servir, servir bien. Hay una que yo la escucho en los cafés, la escucho con la gente, y la dice uno como si fuera una gran verdad, un gran acierto. Dice, de la política es el arte de comer, M puntitos, y no hacer gestos. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Y quien se lo dice o quien lo dice, cree que está descubriendo un enorme hilo negro o dándole una definición, un ropaje adecuado a la política. Eso no es ser político, es engañar. Nosotros disfraz tonto que le hemos puesto. Un político pobre es un pobre político. Se le atribuye a Naján González esa frase. Es otro de los disfraces necios, torpes, tontos que le hemos puesto a la política. Como si para ser ciudadano o ser ciudadana tuvieras que tener determinada cantidad en una cuenta en el banco o atesorado en el lugar de tu casa. Eso no es. En México se accede al poder ahora también por una vía independiente, pero básicamente es una estructura de partidos la que permite el acceso al poder, partido que sea, partido que sea. Y en esos partidos, en todos los partidos políticos, las mujeres tenemos que hacer lo posible porque nuestra voz, nuestro quehacer, nuestras ideas estén y prevalezcan. Eso es importante, muy importante. Saben que hemos aprendido también y es cultural y lo hemos arrastrado a lo largo de las décadas, desde que tenemos ya más plena incorporación al espacio público. Hemos arrastrado esta parte de nosotros seguir con esa forma cultural. Y las mujeres no hemos aprendido todavía que nosotros en política somos aliadas. Ojo, mujeres, partido que sea, no somos subordinadas. No estamos aquí para servir el café aunque nos guste mucho y lo hacemos con mucho gusto y bien. Y no nos denigra de ninguna manera atender y servir un café. Pero no tenemos por qué ser eso simplemente lo que hagamos. No sé si me explico. No quiero entrar en conflictos, es un tema que da para mucho, pero ahí lo dejo. Por ejemplo, los movimientos de izquierda, de algún modo, a mí me ha sorprendido que conozco gente letrada en esos términos. Y de alguna manera, aparte, recuerden lo que el país pasa a fines de la década de los 60, 68, etcétera. Todo el movimiento que había, ¿sí? Mucha libertad, mucho vamos para todo. Bueno, los varones, a las mujeres no las incorporaban esa parte. O sea, todos esos temas son parte de lo que tenemos que ir rebasando, superando, haciendo para bien. No porque se nos quite, a mí como mujer no me quite y soy re buena para menear la cocina y servir, me encanta. Pero no es lo único que podría ser como Nora, por ejemplo, o ustedes como ustedes, ¿verdad? Cintia Arámbula. No es lo único. Tenemos que hacer las cosas de tal modo que nosotros no solamente lo que culturalmente hemos aprendido, sino lo que nosotros, nuestras ideas, pueden aportar y ser escuchadas, para que no nos sitúen, nos pongan en un nichito, solamente esa actividad. ¿Y saben qué? ¿Por qué lo digo y por qué le pongo palabras a esto? Porque nosotras mismas muchas veces, en esa idea de subordinación, y pasa en todos lados, no nomás en uno, en todos lados, porque es cultural, y la masa cultural nos toca a todos. No es una sola cosa que pase en un lado. Por eso en el ejercicio del poder puede cambiar y no cambiar. Quien llegue al poder, mientras la masa cultural no cambie de donde se alimenta todo ser humano, mientras no cambie, va a ser el mismo resultado. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. El poder político, como lo manejamos, tiene que ver con responsabilidad. Miren, en México cosas últimamente y mucho de lo que ha pasado tiene que ver con acceder al poder. Todos los ciudadanos pueden serlo. Una persona, independientemente de su profesión. Por ejemplo, a veces yo me quedo pensando, ustedes saben que parece ser que Paquita la del barrio, o Carmen Salinas, o Silvia Pinal, o Julio Alemán, o mucha gente que está en el ambiente artístico,
El Cuauhtémoc Blanco, pues que está tan mal calificado y soy americanista de corazón. En Morelos. O sea, todas estas personas, por ejemplo, les negamos el derecho de que ellos puedan estar en el espacio público. Discriminamos a la gente por su actividad. O si vemos una persona en una profesión determinada que no tenga los doctorados, la maestría, no puede, no, señores. La Constitución clara nos da posibilidad a todos los ciudadanos y no hay una hoja de requisitos. Tienes que tener esto para que sea un cargo público. También es una crítica que se ha dicho a veces de que sea. Pero bueno, cuando la gente llega al poder político, que ya lo tiene, que ya lo detenta, que ya es, ¿qué necesitamos? Que la gente se apropie de que ya está en el poder político y en ese momento por lo menos tome la mayor información posible para que resuelva las cosas, lo que representa o los problemas que tiene frente a sí. Eso aspiramos todos, pero cualquiera, y no podemos discriminar a nadie. Como no nos gusta que nos discriminen por ser mujeres, bueno, a nadie por su profesión y por su oficio tendría que ser discriminado. ¿Quién dice que una persona que le guste cantar o que le guste bailar o que le guste actuar no pudiera tener una idea de la política? Todos los ciudadanos tenemos derecho de pensar en tener una participación en el espacio público y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de la ley, porque el espacio público, el poder político, no tiene que ser para abusar. ¿Están de acuerdo? Rosa, dentro del marco de mi idea, muchas ideas. Decía Rosa, una muerte muy trágica, pero es una de las personas que hay que visitar en obra. Por un socialmente iguales. Estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XX. Humanamente diferentes. No tenemos que ser iguales. Tenemos que respetar, tolerar. ¿Se acuerdan de esos principios, esos valores? Respeto, tolerancia, tiene que ver con el entramado. Totalmente libres para pensar, para decidir, que no porque alguien nos diga que algo es así, ya eso ya fue. Tener idea, tener voluntad y hasta que te porque piensas diferente, no importa. Pero la idea, la defensa de esa idea, tu aportación, es esa precisamente la diferencia. Imaginen ustedes que Sor Juana no hubiera opinado de muchas cosas en su momento y tuvo varios vehículos como opinó, desde la escritura, sus cartas famosas, etcétera, hasta la misma profesión de fe que tuvo que hacer. Bueno, otra historia. Pero, ¿qué dice? ¿Quién completa la frase de Rosa Luxemburgo? Quien no se mueve, no siente. ¿Cómo la va a sentir? No hay resistencia. Tenemos que crear esas resistencias. Es importantísimo. Aquí, de hecho, ya los muchachos tienen la presentación, si lo quieren. Tenemos un marco legal que nos permite a nosotros en la legislación, en la Ley General de Instituciones, los procedimientos electorales. Tenemos ya toda una serie de referencias importantísimas que yo creo que no está de más que las sepamos, que no está de más que las entendamos, que no está de más que las difundamos, que es importantísimo siempre sepamos nosotros que tenemos un respaldo muy importante. Hasta hace tiempo, unos años, el INE se sorprendía porque de Sinaloa no tenía ningún caso de violencia política de género, por ejemplo. No había, mandaron a hacer un estudio de por qué no había. A raíz de eso, y coincidentemente se dan los casos de las dos síndicas procuradoras en Mazatlán y aquí en Ahome, que fueron los primeros casos que se dan. ¿Y ustedes creen que no se ha padecido violencia política de género? Todos los partidos, y en términos generales, en la sociedad, por supuesto, la negación de nuestro derecho a participar y de reconocer que tenemos la capacidad de violencia. Y la parte última, porque yo sí me interesa mucho que entremos en interacción ahorita, es la toma de decisiones. Vimos la paridad de género, nos da un soporte. La política es una conducción, pero da cuenta que ya tienen ustedes una parte ahí, una parte importante.
Ya tienen que tomar decisión. Mucha gente, muchas personas, hombres y mujeres, ya la parte de que llega, la parte de la toma de decisiones, ya, no. Y mucha gente no le gusta tomar decisiones. Pero si uno está en lo público, si uno quiere ser funcionario público, funcionaria pública, quiere ser diputado, quiere ser senador, quiere ser gobernador, quiere ser alcalde, regidor, lo que sea, tienes que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué es? Definir Datos, prioridades. conocimiento, la realidad, un manejo adecuado de ese tema sobre el que tú tienes el estudio, la obligación de tener el estudio y de resolver en medida. Yo conozco mucha gente, a lo mejor no me conocen algunos, pero tengo 30 y tantos años, 35 años en la función pública o ligada estrechamente a lo que es el espacio público en el contexto. Y en ese lapso de tiempo he visto muchas cosas, muchas referencias, y he visto mucha gente ir y venir en cargos públicos sin una noción de que al cargo público. Muchos varones, mujeres también. Y los cargos públicos, sean en la administración pública o sean en las representaciones electorales, todos esos cargos implican que quien decida ir a política tiene que tener la responsabilidad, por lo menos, de saber a qué va y para qué. Para servir a la gente. Hay otra forma. Quitemos las costras y todas las ideas que hay. Y lo digo para todos. Yo que más quisiera que todos los institutos políticos, en todos los institutos políticos, las mujeres se levanten, las mujeres alcen la voz, las mujeres determinen. ¿Por qué? Porque es importantísimo que nuestra visión del mundo, de las cosas, nuestro quehacer, quede impreso en la acción de la sociedad. Es muy interesante, anímense, participen en sus comunidades, con su grupo, con su colonia, con su municipio, con su estado. Háganlo. Necesita la humanidad la participación de las mujeres. Hacer avanzar la humanidad implica que tengamos que dejar a un lado esos centros de comodidad donde nos hemos instalado. La toma de decisiones, lo cierro con esta parte: identificar, analizar, definir prioridades, generar opciones de solución, evaluar las opciones, elegir mejor opción. ¿Les suena? Ustedes a veces creen que cuando se toman decisiones se atienden al menos estos 6 pasos, van a encontrar muchas formas. Quizás a mí se me hace muy sintético esta parte, pero a veces no se me hace tan sintético la voluntad y el deseo de actuar en el bien común. Y a eso nos obliga la política, nos obliga al bien común y a buscar las mejores cosas y las mejores soluciones para el orden de nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos y somos. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice otra vez nuestra querida Mafalda. Aquí nadie se rinde. Yo espero que ustedes, quienes hayan escuchado, quienes espero tengan y tienen sus propias ideas y formas de ver esto, de ver la política, el espacio público, el respeto a la paridad, el impulso al trabajo de las mujeres, a la acción de las mujeres. El no ver a los hombres como una parte que hay que rebasar, no, llegar a entendernos, llegar a ver con naturalidad que hombre o mujer pueden ocupar el espacio público sin ninguna sombra de discriminación ni de rechazo. Eso es lo importante. Honremos la política. Es la mejor forma de relación entre los humanos. Y existe en todas las actividades que realicemos el ejercicio de la política. Carlos, yo estoy a la orden. Muchas gracias, Nora Arellano. Haznos el favor de retirar tu presentación para poder verte y poder platicar con la audiencia que tenemos esta tarde y que nos ha acompañado en esta charla, en esta conversación contigo en torno a un tema de suyo importante, de suyo además necesario. Estamos viviendo... Le doy salir nada más.
Sí, dejar de compartir pantalla nada más. Ya aprendí, sí. Sí. Sí, decía que estamos viviendo justamente tiempos políticos en el Estado y en buena parte de las entidades de la República, a tal suerte que entender lo que nos has comentado también nos lleva a reflexionar, además de acerca de cuál es nuestra participación como entes sociales y finalmente como políticos que somos, ¿no? Porque eso somos todos, nos guste o no nos guste, y además debería de gustarnos, ¿no? Debería de Sí. gustarnos. Aquí me parece has tocado un tema de suyo importante, valioso. En principio te has referido a la importancia del género humano femenino como una entidad capaz de participar no solamente en el campo de la política, sino estableciendo su condición de género en términos de la paridad social que debe de regirnos como sociedad. Pero bueno, tenemos una audiencia muy interesante, tenemos jóvenes universitarios, tenemos eh, profesionales de muchas disciplinas y creo que en nuestro público, nuestro auditorio tiene mejores preguntas, mejores comentarios que hacer. Si son tan amables, nos encantaría que los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente que están aquí presentes pudieran acompañarnos. Estamos viendo a muchos amigos, por favor, pongan su cámara. Jorge Escalante, no te vayas. Alma Carmina, Judith Mendoza, tantos años, Judith Mendoza, de ausencia, pero bueno, aquí estamos, nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Fuerte, nuestros amigos y compañeros de trabajo del Politécnico Nacional, de la Red de Género. Gracias a todos por estarnos acompañando. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, es tiempo de hacerlo, por favor. Tienen ustedes la palabra, los escuchamos. ¿Algún comentario de la audiencia? Pues solamente felicitándolos, Charlie. Me da mucho gusto saber de ustedes. Nora Arellano, pues indudablemente una gran disertadora, conocedora del tema. Muchas gracias. Y me da gusto que estemos por el mismo sentido incursionando en este tema tan importante, ¿verdad? Y pues muchas gracias por invitarme. Muchos saludos, Judy Mendoza. Un abrazo. Igual. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Mira, también se reportan de la Facultad de Ciencias Administrativas, yo creo, de la UAS. Gracias por estar aquí también. Pues quiero contestarle aquí, no puedo. Me desespera esto. Ay, lo del Zoom es una chinga con esto. Por favor, apaguen su micrófono. Si no van a intervenir, apaguen su micrófono. Muchas gracias. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Carlos, si me permites, Paul adelante, Angulo, Paul Angulo, por favor, adelante. CBR Culiacán, pues en principio felicitar a nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Nora, como siempre, brillante, muy puntual en todos sus conceptos y sobre todo, pues una gran experiencia en el servicio público de las mujeres que han venido dejando huella en este estado. Yo tuve, maestra, tengo la fortuna de ser hijo de una mujer que igual que usted ha hecho pues historia en la política sinaloense, muy especial en el municipio de Guasave. Y pues yo creo que como muy pocas personas quienes somos hijos de personas que se han dedicado a esto, conocemos a todos los obstáculos que se han venido enfrentando ustedes desde el inicio de su trayectoria. Sin embargo, también por eso es más plausible el trabajo que ustedes han desarrollado,
hemos sido también partícipes de los grandes logros que a la fecha, aun cuando son insuficientes, hay que decirlo, pero los grandes logros que han llegado a atesorar. Entonces, solamente felicitarla de nuevo, decirle que para nosotros en el Politécnico pues es un orgullo poder contar con su presencia, con sus conocimientos y pues felicitarla de nuevo. Enhorabuena. Muchas gracias. Carlos, me negaron el video ustedes, el hospedador, pero muchas gracias por y a seguirle. Sí, muchas gracias, Paula Angulo. Estamos checando Sonora. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, por favor. No te vemos, Nora. No te vemos. Carlos Aguilar. Carlos Aguilar, ¿estás aquí? No te vemos, Nora. Sí, adelante. Dice que el hospedador lo tiene eso. No vemos a Nora Arellano, Carlos Aguilar. Un segundo. De lo que se están perdiendo. Sí. A ver ahora. Adelante, Nora. Nora, adelante. ¿Ya? Ya la vemos. Ya la vemos. Como la Martina. Sí, ¿va? Nora, Hola. ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo, querida, como Mi siempre. corazón. Magistral, puntual. Es un deleite escucharte, querida Nora. Hay algo muy importante que has hecho. Te has llevado con toda esa tu práctica en este sector público, en tantas trincheras, nos has llevado de la manita desde tantos filósofos y cómo lo has aterrizado de una manera magistral, Nora. Es un deleite. Yo nada más creo que este aspecto de la paridad de género, pues, si pensamos cómo vemos, ¿no? Si el vaso está a la mitad o está vacío, se está derramando. Yo creo que sí ha habido grandes avances, pero creo fundamentalmente que tenemos que tener muy claro esta exigibilidad de los derechos. O sea, es dar ese salto y no quedarnos en esta parte de la bondad de los derechos humanos, sino hay que exigirlos, hay que conocerlos y hay que implementarlos. Y para eso tú nos diste este recorrido precisamente. Si estamos con todos estos tratados, convenciones que nos han dejado tanta lucha de hombres y mujeres, y que este gran parteaguas que se da en el 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues ahí nos da esta primera pauta, ¿no? ¿Qué decir de todo este engranaje que tenemos en cuanto a lo que es los derechos de las mujeres? O sea, los derechos de las mujeres pues se vinieron gestando ya un poquito después, porque ni pintábamos exactamente. Sin embargo, si nos vamos un poquito más atrás, recordemos a Olimpia de Gouges. Esta Olimpia de Gouges que yo creo que si te escuchara, estuviera feliz de estarte escuchando. O sea, cuando ese era el derecho que exigía. Ese era, o sea, si en aquella Francia, ¿no? De plena revolución, y cómo decía ella, bueno, si tienen el derecho, si tenemos el derecho de que nos envíen a la guillotina, al cadalso, debemos de tener el derecho de estar en la tribuna.
Exactamente, o sea, cómo reivindicaba Olimpia de Gouges este derecho de la mujer. Entonces, eso es muy apasionante el tema, pero ¿de qué manera 2021 estamos en Sinaloa aterrizándolo en el aquí y ahora, pero además de esto también nos da una idea de bien pensar, hemos avanzado, claro que hemos avanzado. ¿Qué nos falta? Nos falta conocer más, exigir más estos derechos. Es un placer, Nora. Yo nada más quería abrazarte y recordar aquella primera vez que yo estaba llegando a México cuando me invitaste a hablar de Simone de Beauvoir. Hoy hace no sé cuántos años, un 8 de marzo. Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, a sus organizadores, a Carlos Morales. Le agradezco muchísimo. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas Ojalá que gracias. la pandemia nos dé tiempo. Un abrazo, muchas gracias. Oye, Nora, a ver, vamos a hablar entre nos. Dime acaso si la condición de género es una limitante para participar en política actualmente en Sinaloa. Si no respondes tú, le vamos a tener que preguntar a Rosalina Millán. Eres muy bueno para amarrar navajas. Pero no, fíjate que no es limitante en un sentido estricto, que ella eligió una vía de participación política y se respeta. Es muy respetable la decisión de Rosalena. Ella, saben algunos, pues hizo un cambio de partido político. Es posible, se hace, pero igual en todos los partidos políticos vas a encontrar, y yo lo decía y lo vuelvo a decir, la misma masa cultural. Y a veces lo ves, y no voy a decir nombre, pues no tiene caso, ¿no? Pero un día deberíamos hablar de partidos políticos. Pero en términos de la política, si te vas, por ejemplo, al que ustedes imaginen, cuando las personas llegan al poder, y es una de las condiciones del poder, quien tiene el poder no lo quiere dejar, ¿no? Mucho para llegar a esa cultura democrática que tiene que ver con que tú cumples periodos. Y por lo general, yo lo he vivido y lo he visto mucho tiempo, dejar los liderazgos, porque cree que eso es lo que lo hace ser. Y porque el poder es muy bonito, pues hay que decirlo francamente. Entonces la gente quiere en esa parte y no quiere ceder, no quiere dar. Ahora, quien va a un nuevo instituto político, yo quiero ver si en las formas se cumplen los tiempos que tienen que cumplirse para que tú transites en dirigencias o en postulaciones y des el espacio a otra gente. Porque yo sigo viendo partidos políticos donde los nombres son los mismos nombres de toda la vida. Y en todos, en todos los veo. Y la gente lo ve tan normal eso. O sea, ¿de qué hablamos? O sea, políticamente no hemos crecido en ni uno ni en otro. Eso es lo que habríamos que ver si honramos la política. Yo hablo de honrar la política y hagamos el cumplimiento de periodos, y sobre todo hagamos que la gente joven, la gente que viene, las generaciones se vayan incorporando, vaya habiendo un entreveramiento entre los antiguos, viejos liderazgos y los jóvenes para ir dándole a la sociedad una respiración, Carlos, institucional, democrática, fina, de orden y de respeto. Falta ver. Sí, hay mucho que trabajar al respecto. Ahí te van otros dos comentarios, preguntas de la audiencia, de esas facilitas, de esas muy facilitas, ¿no? ¿Qué opinión te merece el carácter violento de las manifestaciones públicas que han hecho las mujeres en los últimos días? Esa es una. Dos, también, ¿qué opinión tienes respecto a la eventual candidatura al gobierno de Guerrero de un tal Salgado Macedonio? Sí, facilitas, ¿no? Elio Flores hizo una caricatura magnífica ayer. Dice, Félix, Día de las Mujeres. O sea, dejemos que no es una celebración, pero genial, ¿no? Es una crítica profundísima. Félix Día de la Mujer. O sea, perdónenme la expresión, eso es no tener madre. O sea, por vergüenza propia debería ser. Yo no me imagino otro régimen, otro tipo de gobierno,
las rasgadas de vestiduras que habrían si solamente se insinuara el caso. Aquí hay 5 situaciones que comprometen. Ahora, les quiero decir una cosa. Alguien que llega a esos afanes de violación en su estructura, no es que le dé gripe y se le va a quitar, ¿eh? Ahora imagínense, hombres y mujeres, alguien que tiene la tendencia con un poder público, un poder político, ¿qué va a hacer? Destrozo y medio. O sea, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a entender que enfrente al escenario de lo público tenemos que sacar las mejores virtudes? Las cosas que gobierna. No es que sea un modelo, porque todos somos humanos, tenemos fallas, tenemos faltas, lo que ustedes quieren, y somos seres perfectibles. Pero esta violencia generada, lo que se ha denunciado, lo que está, es inconcebible. Yo creo, no sé, no creo que esté muy defendible ese tema para alguien. Y no es que uno lo ataque, fuera quien fuera el nombre, ahora es él, Félix, fuera fuera quien fuera, es el mismo incidente. Esa es una. La otra pregunta a la que te referías, Carlos, ¿cuál es? Es sobre las manifestaciones tan radicales, violencias de las mujeres. Mira, hay una cosa en los devenires históricos. Se corre a los extremos. Se corre a los extremos y de repente un día ya las cosas entran a un medio de las cosas. Yo soy pacifista, no estoy de acuerdo en ninguna forma de violencia. No creo que la violencia nos lleve a otra cosa. Creo que debe haber formas más inteligentes, de más respeto. No puede uno pedir respeto en el mundo tumbando a los otros. O sea, el agravio es muy fuerte. Ese muro quedó chiquito para poner tantos nombres de tanta infamia. Teníamos un antecedente de 10 mujeres por feminicidio en México al día. Ahorita va en 11. La última estadística dice 11. O sea, va creciendo el asunto. Es muy doloroso perder a una mujer por su condición de ser mujer. Es muy doloroso el crimen. Es muy doloroso esa negación de la vida y esa cosificar a la mujer. Es tremendo. Aún así, con toda esa carga, yo pienso que nuestra lección, nuestro avance tiene que ser. Yo siempre en estas cosas, y voy a hacer un símil, permítanmelo, con Nelson Mandela. Nelson Mandela cuando duró años en prisión, cuando salió, gana las elecciones, va a gobierno, y vean la película El Invicto, supuesto, es un Hollywood si quieren, pero está muy bonito. Y llega y dice, están acomodando todos los blancos sus cosas en las oficinas porque ya se va el hombre, porque llegó el hombre y ellos ya se van. ¿Y él qué están haciendo? Recogiendo. No, le digo. Eso no lo entiende la gente. Necesitas un grado más de conciencia para entender cómo tienes que trabajar y cómo tienes que hacer las cosas para que fluyan y se den. No era llegar y aplastar y quitar, por más que haya sido aplastado y quitado el hombre. No, era una enseñanza de cómo juntos, aprendiendo de los errores, lo vamos a lograr. Entonces, no nos dignifica esa parte. La respeto, no la acepto, hasta ahí. Sí, en ese sentido uno le da vueltas al tema porque, no sé, yo puedo estar igual que tú, totalmente de acuerdo con todas las expresiones, manifestaciones que quieran de las mujeres por tantos siglos de estar sujetas a mil cosas, pero no sé, imaginarse que tan solo que puedan derrumbar el Palacio de Bellas Artes, por decir algo, ¿no? El teatro aquí en nosotros. El teatro aquí en Los Mochis, o sea, ¿hasta dónde? Pues? Se entiende la parte de la furia. La libertad de uno, el derecho del otro. ¿Hasta dónde y cómo? Por ejemplo, ya para terminar, en cuestión de la política, ¿a dónde nos lleva? A una parte del orden social. Bueno, explíquenme ustedes cómo tú puedes permitir como gobierno en la toma de casetas y de cosas que la gente lo haga como si nada, después de que secuestró unos camiones y los tiene y amenazada a la gente para que lo haga, o como una gente que esté en la normal diga que tiene que robarse el carro de las Sabritas y piensa en el comercial o de otro porque pues, ¿verdad? Y alguien que está estudiando para ser maestro, no lo entiendo. No lo entiendo. Las canas no me dan para eso ni los kilos. No lo entiendo. Se me hace terrible en Michoacán, en una parte, en la vía férrea, detenidos, vagones y vagones y vagones de cargas distintas por semanas.
pereciendo, muriéndose las cosas, o simplemente, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Por qué el orden no lo ponderamos como una parte rectora y cómo la política no cuida esa parte rectora de una sociedad que tiene que aprender a vivir? Somos tan diferentes, tan diversos los seres humanos, y en México tenemos una cultura muy fuerte, ¿cierto? Y entre nosotros aún hay muchas diferencias y es sano que las haya, pero el orden, el ejercicio político correcto debiera ayudarnos a que transitemos, a que tengamos crecimiento económico y desarrollo social. Es otro tema. Fíjate, hay un comentario muy interesante aquí en el chat de Zoom de Luz María Meléndez Llanes. Dice, defender los derechos de la mujer con nuestro trabajo, nuestra presencia, sin caer en el feminismo, porque sería entonces caer en la ideología del machismo, ¿no? Añadir el patrimonio nacional. No, hay, Luz María, por ejemplo, voy otra vez al concepto del feminismo, como el de la política. Yo soy feminista. No soy capaz de pegarle hacia alguien ni en la cuestión de la ofensa. He aprendido a tener esa parte. Veo el feminismo como una reivindicación de los derechos. Eso no puede ser de ninguna manera una estructura. Ni es feminismo y machismo, no son en la misma tesitura, formas iguales, no son reivindicaciones ambas. El machismo niega, el feminismo quiere hacer avanzar hacia la igualdad a las mujeres en el respeto. Pero esos elementos, lo que te decía ahorita, de cómo le ponemos disfraces a nuestros comportamientos en lo político, también se los ponemos en lo otro. No es así. No es la violencia, es una ofensa al orden, a la tolerancia, al respeto que nos debemos entre todos. Yo desde que veo una persona que no da el rostro descubierto, desde que ves una intención, la parte del daño, ahí la autoridad tendría que entrar y aplicar lo que tiene que hacer. Y la autoridad no ha querido ser autoridad. Hay una laxitud en eso. Hay un dejar pasar que nos va a tumbar solos como sociedad. Eso es lo que tenemos. Por eso hay que honrar la política y las formas. El poder político, el poder público tiene que servir para tener sociedades ordenadas, que transiten, que las generaciones que vienen lleguen a un espacio social donde puedan realizarse cada individuo como un ser humano. Individuo, digo hombre y mujer, ¿no? Así debe de ser. ¿Está silenciado, Carlos? Ya va. Ha estado muy interesante esto. Déjenme decirles porque por cuestiones de tiempo vamos a parar esta charla. Hace falta el café, el tequila al menos, o la cerveza pacífico, pues si quieren. Ah, mira, Jorge sí tiene su café a la mano, un tinto. Nos debemos muchos tintos, querida. En fin, pero miren, yo quisiera, ahora que estamos cerrando, en nombre del Instituto Politécnico Nacional, Nora Arellano, y de todas las instituciones que han hecho posible con su colaboración esta jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer, agradecer tu participación. Creo que todavía hay mucho más que discutir en ese tema, pero sin duda hay que contribuir al desarrollo de la comunidad, al menos participando, al menos estando al frente de todas estas actividades que en buena medida contribuyen no solamente a la participación, sino a la formación de todos los que aquí estamos. Por ello, en nombre del Instituto Politécnico Nacional, Nora Arellano, quiero hacerte entrega de un reconocimiento que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Noralicia Arellano Chávez por su destacada participación en la segunda jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer con la conferencia Paridad de Género, Política y Toma de Decisiones, celebrada en la modalidad a distancia, Culiacán, Sinaloa, 9 de marzo de 2021, firma el maestro Raúl Díaz Cárdenas, que te saludó al inicio de la intervención. Sí, claro que sí, de tu parte. Y bueno, con el reconocimiento también de todos los aquí presentes en esta charla,
Te lo agradecemos, en verdad. Nora, te mandamos un abrazo virtual, pero con afectos reales. Claro que sí. Y gracias a todos ustedes por su presencia, por su Muchas gracias a todos. participación. Pueden consultar la cartelera, el programa de actividades de la segunda jornada. Se les hemos puesto en el chat de Zoom. Pueden entrar a nuestro portal de internet y van a encontrar toda la información. Mañana estará disponible incluso el video de esta charla y los videos de las actividades que previamente hemos tenido en esta jornada. Muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias. Saludos, Jorge y compañía. Gracias, Nora. Te queremos mucho, ya sabes. Igual. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, Nora, Charlie. Saludos, Judith.